bien, muchachos. Bueno, continuando con el tema todavía del sistema digestivo, ¿no? El- ya prácticamente hemos abordado todos los órganos del sistema digestivo, hemos terminado justamente con las glándulas anexas, hemos hablado de glándulas salivales, hemos hablado del hígado, hemos hablado de la vesícula biliar, hemos hablado del páncreas, ¿no? Hemos hablado del jugo pancreático, de los islotes de Langerhans, la función que cumplen esas, ¿no? En la producción de hormonas. Entonces, con respecto al sistema digestivo ya estamos ya totalmente completos. Solamente faltaría y quise anexar esta parte porque creo que es muy importante con respecto a las patologías del sistema digestivo. ¿Ok? Son varias. Obviamente mencionar todas no nos va a acabar el tiempo, ¿no? Obviamente he tratado de hablar de las más importantes, ¿ok? Entonces en estas clases que nos quedan voy a tocar este tipo de patologías, ¿ya? Principalmente del sistema digestivo. Entonces, una de las primeras patologías, ¿no? Es la que vamos a ver, ¿sí? Es la apendicitis. Bueno, la apendicitis es una estructura que se encuentra en el intestino grueso a nivel de la fosa ilíaca derecha, ¿sí? Entonces, se localiza ahí y no se le conoce una función específica. Es por eso que si su ausencia o presencia en el cuerpo no afectaría en nada, ¿no? Es por eso, ahora, obviamente, este tipo de patología se debe porque se inflama justamente por muchos factores que ahorita lo vamos a mencionar. Entonces, la apendicitis es una inflamación del apéndice, ¿ok? Itis, todo lo que termina en itis significa inflamación del apéndice. Como pueden ver en la imagen, acá tenemos una apéndice normal, ¿no? Y cuando vemos que ya está inflamada, infectada, es una apendicitis en sí, ¿sí? Entonces empecemos. Es un órgano pequeño en forma de tubo unido a la primera parte del intestino grueso, como les mencionaba. Está ubicada en la parte inferior derecha del abdomen y no tiene hasta la fecha, o sea, no se conoce ninguna función conocida, o sea, no tiene una función en el cuerpo, ¿ok? Pero puede inflamarse. Entonces, hay que tener en cuenta eso, ¿no? Los factores que pueden generar, o sea, ¿cuáles son las posibles causas para desarrollar una apendicitis? Son varias. Una, por ejemplo, es el bloqueo por heces. ¿Ok? Lo que sucede es que a veces cuando las heces no son evacuadas, obviamente genera un acúmulo, ¿no? En el intestino grueso y obviamente es causado principalmente por el estreñimiento. Entonces, el hecho de tener mucho tiempo las heces a nivel del colon, eso puede generar una infección y esa infección puede llegar justamente al lugar donde está el apéndice, ¿no? Y obviamente puede generar una inflamación y posteriormente a una infección de esa zona. Entonces, una de esas causas puede ser por el bloqueo por las heces, también por el acúmulo de cuerpos extraños. También dice que, por ejemplo, hay algunos cuerpos que se ingresan con la alimentación, ¿no? Y que no pueden ser digeridos fácilmente. Entonces, como no son digeridos, se acumulan. Obviamente, como les mencionaba, el apéndice es como una capuchita, una bolsita donde se va acumulando principalmente restos de sustancias que no pueden ser digeridas, como por ejemplo semillas, el famoso chicle también se puede acumular ahí, se puede, ¿no? Los que tienen ese hábito de consumir chicle y no lo eliminan cuando ya obviamente perdió el sabor, se lo tragan, ¿no? Entonces, y podría generar complicaciones porque eso se podría acumular en el apéndice y con el tiempo se puede infectar, ¿no? Entonces, eso es lo que sucede. También puede ser por un cuerpo extraño o también en el caso de una tumoración que se esté formando justamente cerca del apéndice. El crecimiento de ese tumor puede generar una presión sobre ese órgano y obviamente puede generar puede bloquear la llegada de sangre justamente al apéndice y puede haber inicios de una necrosis que luego se empieza a inflamar y luego va a generar una infección en esa zona. Entonces nos damos cuenta que la apendicitis puede ser por muchas causas, ¿ok? Entonces,
Esto es lo que yo quiero que entiendan, que no solamente es por cuerpos extraños, ¿no? O sea, puede ser también por un problema digestivo, como un estreñimiento, por acúmulo de heces, o también por, en raras ocasiones por un tumor, ¿no? Que genera, dice, este bloqueo provoca un aumento de la presión, problemas con el flujo de la sangre y esto genera una inflamación justamente en la apéndice. ¿Ok? Los síntomas. El síntoma principal es el dolor en el abdomen, ¿no? Generalmente se da en el lado derecho que va empeorando con el correr del tiempo. Pero ojo, a veces ese dolor, lo que pasa es que a veces la sintomatología a veces es muy similar en muchas dolencias que a veces uno lo confunde, ¿no? Y eso justamente es la causa, esto causa mucha consecuencia porque a veces tardíamente vamos al médico ya cuando el dolor está muy avanzado. A veces nosotros nos creemos médicos y ya nos damos un diagnóstico cuando solamente decimos que son cólicos, o es un dolor temporal y obviamente el cuerpo ya está avisando, ¿no? Entonces nos demoramos más, no vamos al médico y las cosas se empeoran. Entonces, la característica de esta apendicitis es que es un dolor justamente en el lado derecho que se puede irradiar a otras partes, que se puede irradiar a la zona de los riñones, a la zona del pecho. Entonces, obviamente, a veces como que te confunde, ¿no? Entonces, ¿qué otros síntomas relacionados a la apendicitis hay? Hinchazón en el abdomen, pérdida de apetito. Con el hinchazón del abdomen uno piensa que son gases, entonces ya empiezan a automedicarse y a veces esto no es recomendable. Las náuseas y vómitos, estreñimiento, diarrea, incapacidad para eliminar gases y también desarrollas fiebre, obviamente porque hay una infección pues en esa zona, ¿no? Entonces, eh, el médico, cuando uno vaya al médico, el médico tiene que estar bien seguro porque pues yo sé que ustedes muchos han visto en la televisión que a veces un paciente fue inicialmente diagnosticado con apendicitis y al momento de la cirugía se dan cuenta que no era una apendicitis, era otro tipo de patología. Entonces es porque a veces hay negligencia en la parte de los médicos que tienen que estar seguros con el diagnóstico. No solamente basta el diagnóstico clínico, o sea, el observar, el palpar, ¿no? Ya sé que la experiencia es un factor importante que se te hace ser hábil, ¿no? En detectar ciertas patologías, pero los exámenes complementarios como las radiografías, eso ayuda bastante. ¿Sí? Entonces, para evitar negligencia, los médicos deberían seguir ese protocolo de que no solamente es lo visual, ¿no? Lo que observas, sino también tienen que ayudarte con radiografías, ecografías, endoscopías en algunos casos, cuando son otro tipo de patologías. O sea, los exámenes complementarios tienen una función. Igualmente el análisis de sangre también. ¿Sí? Dan una información y al final se suma todos esos exámenes y se llega a un diagnóstico más certero. ¿Sí? Entonces hay que tener en cuenta esos detalles. Ahora, cuando la apendicitis inicialmente es inflamada, obviamente el tratamiento, así sea leve la apendicitis, lo más recomendable es la intervención quirúrgica, porque ya hemos dicho, la presencia o ausencia de esta estructura no genera ningún tipo de complicación en la salud de la persona. Entonces, ahora, sucede a veces que ya la apendicitis puede llegar a un grado más avanzado de infección, que va a llegar un momento en que tanta supuración va a acumular, o sea, cuánta pus, que va a generar que esa apéndice se reviente. Y al reventarse, obviamente, va a contaminar otras partes justamente del abdomen, ¿no? Y puede incluso de una apendicitis simple puede llegar a una peritonitis. El peritoneo es una membrana que cubre la cavidad abdominal. Entonces esta membrana también se puede infectar debido a que cuando revienta la apéndice, ahí está liberando bacterias, obviamente está infectando otras zonas. Entonces de una peritonitis puede llegarse a complicar, incluso todas estas bacterias podrían ir a la sangre y trasladarse a otras partes. Entonces esto podría generar una infección generalizada y ahí prácticamente pondría en más riesgo la vida de la persona. ¿Sí? Entonces se puede agravar la situación si no es tratada a tiempo, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no? Y es clásico ver en las noticias que a veces, ¿no? Pacientes van por una cosa y al final le hacen otro procedimiento distinto a lo que se le explicó, ¿no? ¿No? En la consulta. Entonces hay que tener cuidado con eso. Bueno, y como les decía con respecto al diagnóstico, el diagnóstico debe realizarse eh, eh, muy aparte del examen clínico visual, palpar la zona, ¿no? Te hacen
te auscultan justamente esta parte del abdomen y obviamente se van a dirigir a la zona donde está el apéndice y hay presencia de dolor, eso no solamente debe ser suficiente para que el médico dé ese diagnóstico de apendicitis. Ya como te dije, tiene que hacer examen complementario, examen de análisis de sangre, de orina y otras pruebas como radiografía simple de abdomen, ¿sí? ¿No? Una ecografía abdominal o un TAC también podría ser, ¿no? Que podría ayudar, ¿no? Una tomografía computarizada, ¿no? Que podría dar un diagnóstico más exacto, ¿sí? Ahora, el tratamiento, como te dije, el tratamiento no va a ser analgésico o antibióticos, no, porque lo que se tiene que hacer es, o sea, para evitar futuras complicaciones, porque esto de acá se puede volver a infectar si yo dejo el apéndice, le hago un tratamiento analgésico, ¿no? Si yo he tenido una apendicitis inicial y yo lo puedo controlar con medicación, a la larga esto te puede volver a dar. Entonces, para evitar eso es mejor hacer la intervención quirúrgica, extirparlo, ¿no? Y el procedimiento se llama apendectomía, ¿no? Para poder hacer la remoción completa del apéndice, ¿no? Como te dije, no tiene una función conocida, así que su ausencia y presencia no generarían ningún tipo de alteración o problemas en la salud de la persona. Pasemos a otra dolencia, a otra patología relacionada al sistema digestivo y la gastritis. En este caso, itis, inflamación gastroestómago, inflamación del estómago. ¿Ok? Igualmente, la gastritis, como les decía, es la inflamación de la mucosa gástrica, que es la capa de célula que reviste el estómago, ¿no? Por dentro, protegiéndolo de la acidez de los jugos gástricos. A ver, esa es una de las causas. La gastritis puede ser debido a que el mismo jugo gástrico se segrega, cae sobre las paredes del estómago. Pero se supone que cuando uno se alimenta, el jugo gástrico se produce en ese momento, ¿no? Cuando uno está en el acto de comer, ya automáticamente las paredes del estómago, hay una célula, las células parietales producen un ácido, un jugo gástrico que obviamente contiene ácido clorhídrico y eso debería caer sobre el bolo alimenticio que llega justamente al estómago. Pero sucede a veces de que ese jugo gástrico ácido, ¿sí? Cae sobre las paredes, pero no encuentra al bolo alimenticio. Entonces va a caer sobre las paredes y eso va a generar un tipo de irritación sobre dichas paredes, una inflamación y esto es lo que se llama gastritis. ¿Ok? Entonces, una de las causas es justamente su propio ácido gástrico, ¿sí? Su propio jugo gástrico. ¿Ok? Entonces, esa es una de las causas. No es la única, pero es una de las causas. También, por ejemplo, las personas que consumen alcohol, también, los que fuman, también lo que son fumadores compulsivos, los alcohólicos, los alimentos irritantes también podrían generar un tipo de gastritis. Los que consumen muchos ají, el consume mucho ají o ají es en plural, creo que se pronuncia así, eh, hay que tener cuidado, también son muy abrasivos y que podrían generar un tipo de inflamación en la mucosa del estómago. También hay medicamentos que son muy irritantes, ¿no? Por eso hay medicamentos, hay doctores que recomiendan ciertos medicamentos que deben ser consumidos junto con los alimentos para evitar justamente ese efecto, ¿no? De irritar justamente las paredes del estómago, ¿no? Entonces, te das cuenta que no solamente es causada por el jugo gástrico, ¿no? Puede ser causada por el exceso de alimentos, alimentos irritantes, el alcohol, por ejemplo, ¿no? Ciertos medicamentos como el aspirina, el ibuprofeno, esos son muy irritantes, ¿ok? También una causa puede ser la famosa bacteria, el Helicobacter pylori. ¿Sí? El Helicobacter pylori es una bacteria que el hombre la contrae justamente por falta de higiene de alimentación. Comer alimentos contaminados o de repente tomar aguas contaminadas. Entonces, eso podría ser de que tú contraigas esta bacteria, te contagies con esta bacteria y esta bacteria habita en el estómago. ¿Ok? Por eso se le llama Helicobacter pylori. ¿Qué es el pylori? El píloro. El píloro es justamente una estructura, es como un esfínter, ¿sí? Que separa el estómago del intestino delgado, ¿sí? A esa altura. Entonces, en esa zona se aloja ahí el Helicobacter pylori. Y cuando tus defensas están bajas, obviamente este Helicobacter va a generar
obviamente, inicialmente, este tipo de gastritis. Ojo, que incluso cuando tu defensa es tan baja, esta bacteria es tan agresiva que si no recibe el tratamiento adecuado y no recibe para nada ¿no? un tipo de medicación o tratamiento, esta persona puede llegar a generar un tipo de neoplasia. O sea, hablo de un tipo de cáncer, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con el Helicobacter pylori, ¿sí? Que se ha incrementado su incidencia, ¿no? Con respecto al cáncer, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con el famoso Helicobacter, que también en sus etapas iniciales de infección causa gastritis. Igualmente, ¿qué sintomatología hay en la gastritis? Son muy variables, dice que cada individuo puede experimentarlo de una forma diferente. Los más frecuentes son malestar o dolor de estómago, náuseas, vómitos, eructos y el ardor, ¿no? Y también ya cuando está más avanzado hay presencia de sangre en el vómito, en las heces, ¿sí? Entonces estos son indicativos de que podría ser, ¿no? la gastritis y que obviamente tendrías que ir al gastroenterólogo a hacerte tus pruebas. Entonces, dentro de lo que realiza el médico para obtener un diagnóstico, ¿no? certero, lo que hace es la endoscopía, ¿no? Hace una endoscopía justamente para visualizar justamente las paredes del estómago, ¿sí? Y ver realmente en qué grado está esta inflamación, ¿no? Entonces, una de las pruebas es la endoscopía, ¿no? La prueba es, por ejemplo, analizar la presencia de esta bacteria, que es como te he dicho, la gastritis puede ser causada por varias cosas, ¿sí? Entonces, la misión del médico es detectar, quiero saber qué es lo que está generando justamente esta gastritis, qué es lo que está generando. Entonces, tú tienes que hacer varias pruebas, pues, ¿sí? Tienes que hacer la endoscopía, puede ser que esta gastritis puede ser causada por esta bacteria. Entonces, si ves que la bacteria Helicobacter pylori está muy incrementado en cantidad, ¿no? En sangre, entonces hay que tener indicios rápidamente que hay una gastritis y que se está iniciando justamente por causa de esta bacteria. ¿Sí? También examen de heces también te permite determinar cantidad, o sea, la presencia de sangre en las heces obviamente te da un indicativo de que es un signo, ¿no? De muy probable que se esté desarrollando una gastritis también. Entonces se hace un análisis de heces también, ¿no? Y hay muchos tratamientos, o sea, para la gastritis el objetivo es evitar la irritación de las paredes del estómago. Entonces, hay algunos medicamentos que ayudan justamente a que disminuir la producción del ácido gástrico para que esas paredes del estómago cicatricen, ¿ok? Y se recupere. Entonces, yo tengo que inhibir la producción de ese ácido gástrico, ¿no? Y ustedes conocen estos fármacos que son muy usados, el omeprazol, la naltrexona, se utilizan para el tratamiento de la gastritis. ¿Ok? Entonces, con estas dos enfermedades creo que sería suficiente para el día de hoy.